Hoy hablaremos sobre la gestión de riesgos, por lo cual pasaremos a explicar temas importantes sobre ello. ¿Qué es la gestión de riesgos? Nosotros no podemos eliminar los peligros en los negocios, pero sí podemos controlarlos. Por lo cual, la gestión de riesgos en este caso es el proceso continuo y estratégico de identificar, evaluar y sobre todo responder a las amenazas o eventos inciertos que podrían afectar los objetivos de una empresa o proyecto. No es un evento de una sola vez, se llega a ejecutar en este caso a lo largo de toda la vida de la organización para poder nosotros anticiparnos a los problemas antes de que ocurran en lugar de solo reaccionar cuando ya causaron daños. ¿Por qué las empresas no pueden operar a ciegas? Bueno, primero por la protección de activos. Vendría a ser a resguardar en este caso el patrimonio físico. Nos referimos a la infraestructura, al inventario, tanto también a lo financiero. En ello vemos lo que vendría a ser la caja como inversiones. También a lo intangible, eh, con esto a la reputación y a las marcas, ¿no? En este caso de la empresa. Por otra parte, la garantía de continuidad de negocio, que vendría a ser asegura que ante una crisis severa, en este caso un desastre natural o un ciberataque o una crisis financiera, la empresa tenga planes de contingencia para seguir operando y que esto no nos lleve a un quiebre, ¿no? Y por otro punto, mejora en la toma de decisiones, lo cual nos va a llegar a permitir a que los gerentes puedan decidir mm, basado en los datos y escenarios evaluados previamente en lugar de basarse en la simple intuición o en este caso a la suerte. El balance con la rentabilidad. Para ello, en las finanzas hay una frase muy conocida que es a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. ¿Qué quiere decir? El riesgo no siempre va a ser malo, sino es todo lo contrario, es el motor del crecimiento, en este caso de la empresa, ¿no? Para ello tenemos dos puntos importantes, que es el apetito a riesgo, que vendría a ser la cantidad y el tipo de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar, ¿no? Con su única búsqueda que vendría a ser el valor o la rentabilidad. Por otra parte, tenemos la tolerancia al riesgo, que es el nivel máximo de variación aceptable que la empresa podría soportar frente a un objetivo específico sin ponerse en peligro real. Clasificación de riesgos. Como vemos, tenemos riesgos financieros, riesgos operativos y por último los riesgos estratégicos. Para ello, hablarles un poquito sobre el riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo financiero? Es el impacto en el dinero, ¿no? Lo que genera. Para ello tenemos tres puntos, como vemos ahí, el riesgo de crédito, que es la posibilidad de sufrir pérdidas por un cliente o un deudor que no paga lo que debe. Por otro punto, tenemos el riesgo de liquidez, que es la incapacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones en un corto plazo, pagar deudas de mes, ¿no? Por ejemplo, por no tener efectivo disponible, aunque tenga muchos activos fijos. Por otra parte, el riesgo del mercado, que vendría a ser las pérdidas causadas por los cambios variables, en este caso externas, como el tipo de cambio, como las tasas de interés de los bancos o también la inflación. Por otro punto, pasemos a los riesgos operativos. Es el día a día de los negocios. Para ello tenemos los fallos en el sistema y tecnología, ¿no? Que vendría a ser las caídas de servidores, como los haters o también la pérdida de datos, ¿no? Por otra parte, errores humanos y fraudes, que vendría a ser equivocaciones del personal a registrar en este caso operaciones o fraudes internos. Por otra parte, la cadena de suministros, que vendría a ser los retrasos con los proveedores, ya que detienen la producción o la comercialización, ¿no?
Disculpen. Y por último, sobre los riesgos estratégicos y de cumplimiento, que se va en base al entorno y las reglas, ¿no? Primero, el de cumplimiento, ya que vendrían a ser las sanciones, multas o cierres por no cumplir con las leyes locales. En esto podría ser las normas de SUNAT, como las leyes laborales o también las reguladoras, ¿no? Por otro punto, las estratégicos y reputaciones, ¿no? Reputacionales, disculpen. Vendría a ser las decisiones de negocio equivocadas, como por ejemplo, lanzar un producto que podría fracasar, o también los daños a la imagen pública de la empresa que podrían en este caso espantar o ahuyentar a los clientes. Muy bien, ahora continuaremos viendo este proceso a través de sus fases metodológicas. Comenzamos con la fase número uno, la identificación. Aquí la pregunta clave es, ¿cómo descubrimos los riesgos antes de que nos afecten? Para ello, nos apoyamos en herramientas fundamentales como las auditorías, tanto internas como externas, que revisan nuestros procesos. Sesiones de lluvias de ideas con el equipo multidisciplinario y el análisis de datos históricos que nos enseña qué falló en el pasado para que no nos vuelva a sorprender. Una vez identificados, pasamos a la fase 2, que es la evaluación y análisis. En esta etapa utilizamos una herramienta muy potente llamada la matriz de riesgos. Esta matriz nos permite medir y jerarquizar los riesgos basándonos en dos variables clave, la probabilidad, es decir, qué tan factible es que ese evento realmente ocurra, y el impacto, que mide el nivel de daño o la gravedad de las consecuencias en caso de que llegue a suceder. Finalmente, una vez que ya evaluamos y medimos los riesgos, llegamos a la fase 3, tratamiento y respuesta. Aquí aplicamos las cuatro estrategias principales para enfrentar un riesgo. El primero, evitar. Buscamos eliminar por completo la causa raíz del riesgo para asegurarnos de que simplemente no suceda. Mitigar o reducir. Cuando no podemos evitarlo del todo, tomamos medidas preventivas para disminuir ya sea su probabilidad de ocurrencia o el impacto que podría generar. Transferir consiste en trasladar la responsabilidad financiera o operativa del riesgo a un tercero. El ejemplo más claro de esta es la contratación de un seguro. Y por último, aceptar ocurre cuando decidimos reconocer el riesgo de manera consciente porque el costo de mitigarlo es mucho mayor que el impacto que causaría. En este caso, lo que hacemos es preparar un buen plan de contingencia. Pasamos a la fase 4 de la gestión de riesgos. Bueno, en este caso tomamos primero el monitoreo y la revisión, donde la gestión de riesgos se entiende como un proceso continuo, ya que los riesgos cambian constantemente debido a los factores internos y externos, como los cambios en la economía, cambios en la tecnología, la competencia y la legislación que se va actualizando cada año. Como cambios, por ejemplo, tenemos que una organización debe realizar un monitoreo permanente para verificar así los riesgos identificados y si siguen siendo relevantes para la organización. Y estas medidas implementadas deben continuar y deben seguir siendo efectivas para poder mitigarlas. Una herramienta fundamental en sí en esta etapa es la matriz de riesgos, la cual debe revisarse y actualizarse periódicamente. Esta revisión permite identificar a los nuevos riesgos, modificar la evaluación de aquellos que ya existen y establecer nuevas estrategias de respuesta cuando sea necesario y pertinente. De esta manera, una empresa o organización puede anticiparse a los cambios al entorno y de paso reducir las probabilidades de sufrir pérdidas importantes para la organización. Ahora, en cuanto a la cultura de riesgo, bueno, tenemos que entender que la gestión de riesgo no es responsabilidad única y exclusivamente del área de auditoría, control interno o de la alta dirección. Para que realmente sea efectiva, debe convertirse en una cultura organizacional, donde todos los integrantes de la empresa participen activamente en la identificación, comunicación y prevención de estos riesgos. Los directivos, si bien tienen la responsabilidad de establecer políticas, asignar recursos y fomentar una actitud preventiva, por su parte los colaboradores también deben actuar con responsabilidad, pues deben informar sobre las situaciones de riesgo y cumplir con los procedimientos establecidos. Cuando toda la organización comparte esta mentalidad preventiva, se fortalece la capacidad para poder responder de mejor manera y rápidamente ante cualquier eventualidad que suceda. Para entenderlo mejor, hagamos una comparación entre dos empresas. Primero, imaginemos una empresa dedicada a la fabricación de alimentos, que obtiene toda la materia prima de un único proveedor. Cuando dicho proveedor, digamos que entra en quiebra, la empresa deja de recibir los insumos necesarios. Entonces, ¿qué pasa? En consecuencia, detiene su producción, incumple con sus clientes y sufre pérdidas económicas demasiado considerables. En contraste, imaginemos a otra empresa del mismo sector
que ya había identificado previamente este riesgo dentro de su matriz de riesgos y estableció un plan de contingencias, firmando consigo acuerdos con varios proveedores alternativos por si pasara alguna eventualidad. Cuando uno de estos proveedores deja de operar, la empresa puede seguir continuando con sus actividades sin afectar significativamente su producción. ¿Por qué? Gracias a la prevención. En este ejemplo nos demuestra que para gestionar los riesgos con anticipación permite en sí reducir el impacto de los eventos inesperados y garantizar la continuidad del negocio. Por lo tanto, podemos concluir que la gestión del riesgo no solamente, o bueno, su objetivo principal no es eliminar completamente todas las amenazas, ya que siempre existirá una que otra por ahí, contando con cierto factor de incertidumbre. En sí, su verdadero objetivo es identificar, evaluar, controlar y monitorear todos estos riesgos. ¿Para qué? Para minimizar sus efectos y aprovechar esas oportunidades para volver a surgir. Las organizaciones que incorporan en sí la gestión de sus riesgos como parte de su estrategia toman decisiones más informadas y mucho más eficaces, protegiendo así sus recursos, además de fortalecer su capacidad para enfrentar a los cambios imprevistos, como hemos visto de los diversos factores que tal vez no controlamos. En consecuencia, una adecuada gestión del riesgo no solo protege a la empresa, sino que también puede convertirse en una ventaja competitiva al hacer más resiliente, eficiente y preparada para que así una empresa u organización pueda crecer de manera sostenible.